Pues la Asociación de Bares y Restaurantes de Panamá tiene una propuesta hacia el gobierno, dividir el 7%, el ITBMS. ¿De qué estaba esta propuesta? Luis Pinedo es asesor de la Junta Directiva de esta asociación. Luis, buenos días, feliz domingo. Igual para ti y saludos a todos tus oyentes. Sin duda alguna, seguimos encaminados en proponer más que solo criticar y esperar, porque ya la espera ha llegado a un mal término de fin. Sí. Y le hemos propuesto nuevamente al gobierno nacional una modalidad para tratar de reactivar nuestro sector, un sector que antes de darte la propuesta como tal, debo mencionar forzosamente que estamos hablando de 25.000 empleos directos, más de 50.000 empleos indirectos. Estamos hablando de una generación de empleo muy alta y que ha estado mermada por completo. Lo que le hemos propuesto puntualmente ahora es que el 7% que paga un contribuyente, un cliente o un ciudadano al acercarse a nuestros restaurantes, a nuestros bares o a nuestras discotecas, el 3.5% quede dentro del negocio y el 3.5% sea el que le paguemos al gobierno. Esta no es una propuesta que se nos ocurrió de buena a primera. En otros países inclusive le han eliminado completo. En Colombia el IVA fue eliminado por completo para la entrega del tributo, sino que se queda en la parte restaurantera. En Alemania se hizo esta gestión del 50 y el 50, y nosotros como Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas le proponemos esto al gobierno. Esto no debe afectar el desembolso de montos de dinero del gobierno hacia ninguna empresa, sino que estamos preveyendo que el tributo del gobierno vaya a bajar en función de que podamos seguir brindando más empleo, de que podemos seguir brindando más empleo, de que podamos seguir brindando la reactivación económica que se requiere. La pregunta, Luis, es ¿cuánto representa ese 7% que pagan la Asociación de Bares, Restaurantes y Discotecas? ¿Cuánto es el bruto de eso? Mira, ¿cuánto sería la mitad? Mira, el monto exacto es difícil de calcular después de 2 años de pandemia. Bueno, ¿cuánto fue en el 2019, por ejemplo? Mira, en el 2019 representó una cantidad de millones importantísima en función no solo de los restaurantes, sino que dentro de los hoteles también hay un 7% pagado cuando vas a un bar o una discoteca. Un bar. El número exacto no lo tengo conmigo, Fernando, pero sí te puedo decir algo. El que revierta el 3.5 hacia este lado va a significar que todo el mundo que está en este medio, entiéndase, no solo el que está en un restaurante, sino el proveedor, sino como tú bien anunciaste, ese cantante, ese músico, ese disc jockey, el salonero pueda tener un empleo y mantengan su salario. Lo que nos hemos encontrado ahora mismo, y creo que tú has dado muchas noticias de esto, es que la reactivación de empleo significa que contratan a la persona o la restablecen y la botan después. Claro. Los restauranteros no queremos caer en eso. Luis. No queremos bajo ninguna circunstancia recontratar a nuestros saloneros, a nuestros disjockeys, a nuestros bartenders y tener que botarlos después. Queremos recontratarlos y que mantengan su empleo para tener este bienestar económico en función de sus familias. No sé si bueno, a ver, yo quiero que tú recuerdes que hay una ley que permite, no permite, sino que si tú tienes un mall y tú tienes un hotel de más de 300 habitaciones, ya le dejo los impuestos. Entonces hay un montón de formas de bajar impuestos en cualquier tipo de negocio. Si se pasa esta ley, y tú y yo sabemos que en Alemania no, quizás en Suiza no, quizás en Costa Rica no, pero en Panamá, cuando tú haces este tipo de leyes, es muy difícil después para cualquier tipo de gobierno revertirlas. Claro. O sea que esto es una ley que puede terminar siendo permanente. Y lo que va a pasar es que si no se legisla adecuadamente, al final yo pongo un bar y pues sencillamente cobro 7% y en realidad lo que estoy haciendo es que le estoy transfiriendo al cliente pues una ganancia nueva para mí. O sea, hay muchas aristas aquí que yo todavía no las escucho. Y esto lo digo porque al final puede terminar algo
que puede ser rechazado por la Corte Suprema de Justicia por inconstitucional, claro, debido al tema de los fueros y privilegios. Entonces, yo no sé si esto lo han meditado muy bien, sobre todo por los montos. Yo te escucho el tema de los montos. Yo estoy de acuerdo con que ustedes como gremio necesitan un apoyo ahora mismo, pero ¿no será más factible buscar otra forma temporal de apoyar al sector que hacer algo que, te repito, va a quedar permanente? Porque esto es difícil que no solo este gobierno, sino gobiernos sucesivos echen para atrás. Y las pruebas están ahí, el bono se va a quedar y todos los subsidios ha sido casi imposible que los gobiernos lo descontinúen. Porque yo veo también, y ahondando lo que dice Memo, por ejemplo, cuando ustedes compran una botella de licor, ustedes pagan un impuesto del 10%, que después, cuando hacen ese check and balance con el gobierno, muchos de esos impuestos que pagan por insumos que compran se descuentan. Es decir, ¿cómo sería la operación matemática para saber qué realmente es un impuesto del consumo y qué realmente es un impuesto indirecto que yo pagué por el insumo que compré? Mira, yo te diría, Guillermo y Fernando, dos cosas muy importantes. Uno, hemos entrado entonces en un tema de políticas públicas y es importante la mención que Guillermo hace. Yo estoy totalmente consciente de no querer establecer esta idea permanentemente, porque no sería correcto que haya fueros y beneficios de una parte u otra. Sin embargo, en este tiempo de pandemia también hemos visto, Guillermo y Fernando, varios decretos y varias leyes que tienen un apéndice que dice esto será en momento de que se llame a emergencia nacional. Que se ha llamado o no se ha llamado, pues quizás podamos conversar de eso en un rato. Pero no tiene que ser permanente. La propuesta no es que sea permanente. Si me preguntas a mí qué ocurre con el bono y las bolsas permanentes, me parece que es un tema que tiene un adjetivo muy fácil de mencionar, que es clientelismo. Los restaurantes no queremos entrar en eso. Realmente lo que queremos es que hoy en pandemia se entienda que fuimos los primeros en cerrar, que seremos los últimos en abrir, que no queremos que esto sea permanente, pero sí queremos que se nos atienda de alguna forma, Guillermo. Yo sé que se pueden pensar otras, sí, pero debo recordarle, y Fernando no me va a dejar mentir, que yo creo que es la cuarta vez que hablo con Fernando y contigo también, Guillermo, la cantidad de ideas que le hemos dado a Publio, a la DGI, al MISI, y todas han sido bastante ignoradas, por no decir completamente. Entonces, a las aristas las hemos puesto, las ideas las hemos puesto, y el negocio está andando, porque tú hoy puedes ir a comer a un restaurante, mañana vas a poder ir a un bar que tenga terraza, pero no sabes lo que está pasando detrás con ese dueño de un negocio. Ese dueño de un negocio necesita soluciones y nosotros como asociación tenemos que buscar la forma. Ahora, ojo, para esto hay que sentarse entonces en una mesa, pero una mesa de verdad, Guillermo y Fernando. No queremos más mesas largas, extensas y con tanto consejo consultivo como haya. No. Queremos mesas donde la propuesta se examine y se ponga en marcha o se mejore para poner en marcha. No podemos seguir sentándonos en mesas que no tienen fin. Pero, ¿qué garantizan o qué nos garantizan nosotros, por ejemplo? Supongamos que se logre ese acuerdo del 3.5 para ustedes y 3.5 para el Estado. ¿Cómo ustedes me van a garantizar a mí que no van a despedir a algún colaborador de ustedes para sacar provecho también? Porque podría darse esta estrategia por parte de ustedes. Yo creo que ahí tendría que entrar la función ética, moral de cada ser humano. Yo no puedo garantizar como asesor de Arbit que el restaurante de la esquina del barrio donde tú vives no vaya a despedir a alguien porque su situación cayó en el peor estado posible o porque lo haga de mala fe. Entonces sería irresponsable por parte mía. Lo que sí te puedo asegurar es que ningún dueño de restaurante potable, ningún dueño de restaurante honesto, ningún dueño de restaurante que quiera mantener su negocio va a despedir saloneros o bartenders porque los necesitamos. Esto es una simbiosis. Ningún dueño de restaurante puede atender un restaurante o un bar o una discoteca sin tener su personal trabajando al 100%. Este no es un rubro tipo contabilidad o derecho que el abogado lo puede hacer solo o el contador. No, aquí necesitamos de ese personal del que dependemos, que hoy sí está afectado. Pero, por ejemplo, ¿cómo separar
negocios que les ha ido bien durante esta pandemia, vendiendo en línea, de los que se cerraron a cal y canto y que no han abierto en estos 12 meses o 13 meses que ya llevamos de pandemia? Yo creo que esa pregunta es fenomenal. Alguien me decía hace unos días, Luis, pero no todos los restaurantes les ha ido mal en la pandemia. Y es cierto, no todos los restaurantes les ha ido mal en la pandemia. Hay algunos restaurantes que les ha ido mucho mejor en la pandemia que fuera de esta. Sí. Toca entonces legislar en función de venta bruta. ¿Cuál fue tu venta bruta en el 2019? ¿Cuál fue tu venta en el 2020? ¿Cuál ha sido tu venta en el 2021? Y quizás entonces estamos ahora negociando en una mesa que hemos hecho ficticia aquí entre ustedes y yo, cómo se puede alterar ese 3.5 hacia arriba o hacia abajo en función de qué, de las ventas que se hayan logrado. ¿Por qué? Porque no es justo que se trate igual a todos los restaurantes, de Claro. acuerdo total, pero para eso entonces tenemos que sentarnos. ¿Qué pasa pues con esa propuesta de abrir el sector de entretenimiento? ¿Realmente dan los números con 25% de aforo de un lugar? Bueno, eso es una matemática realmente básica que debo responder muy rápidamente. No lo da, pero cuando tú le dices a un dueño de bar, de discoteca, de teatro, de restaurante, que su oportunidad ahora es del 25% y antes era del 0%, 25 es más que cero. Entonces me voy a la pregunta anterior. ¿Cómo no puedo o cómo puedo seguir con mi negocio con un 25% si no viene otra ayuda de por medio? Yo puedo mantener el 25% por la salubridad, pero dejemos ya la dicotomía de economía versus salud. Claro. Necesitamos estar juntos. Yo me acojo al aforo del 25%, sí, pero necesitamos algún tipo de ayuda porque este ente garantiza trabajo día a día. Ese 25% de aforo, Luis, acompañado de este toque de queda que se mantiene hasta las 12 de medianoche, ¿es rentable para ustedes también mantenerse abierto hasta las 11 de la noche? Porque no es que a las 12 tienen que cerrar. Sí, no lo es, definitivamente no lo es, como le decía Fernando, pero entre estar cerrado a las 9 y cerrar a las 11, definitivamente que el rubro, los dueños de restaurantes, bares y discotecas, hemos cumplido desde el día 1 todo lo que nos han exigido. Aquí los casinos, a los cuales no queremos cerrar, queremos es que se nos trate igual, están abiertos hace rato. Aquí hay otro tipo de negocios que están abiertos. El Metrobús van lleno de bote en bote y esa plata va para una empresa también que factura, no es gubernamental. Entonces ahí hay una diferencia también de fueros y privilegios. Se ha notado, nosotros no queremos más depender de la limosna de nadie, queremos poder trabajar, pero necesitamos una ayuda que repito, y bien dice Guillermo, bueno, quizás en Alemania o en Suiza o en Colombia lo puedan revertir, en Panamá también. Sí. No nos acostumbremos a la mala política. La legislación tiene que hacerse correcta. Si hay que revertirla en un tiempo, que quede escrito y que se cumpla de ambas partes. La pregunta es, ¿esta propuesta se le entrega a quién? ¿Al director del General de Ingresos, al ministro de Economía, al ministro de Comercio? No, esta propuesta hay que entregar a la Dirección General de Ingresos, que me imagino tendrá que elevarla a Economía y Finanzas. Sí, claro. Esperemos que la burocracia, en su sentido correcto de la definición de la palabra, nos ayude a que sea expedito y no que se demore. Lo necesitamos ahora. Bueno, Pinedo, asesor de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas, porque nos habíamos olvidado de las discotecas. También, pues, se planea abrir las discotecas esta semana. Es correcto. Con 25% de aforo. Al aire libre con 25% de aforo. Las que tengan pero terraza, que ¿cuántas discotecas en Panamá tienen terraza? Ese es el punto. Eso es justamente lo que te iba a decir. Esa es otra de las aristas donde no todos vamos a poder abrir. Va a ser un número muy diminuto, un porcentaje muy bajo. Y eso es preocupante. ¿Es posible hacer que haya suficiente cantidad con la posibilidad de reconvertirse a las terrazas? Porque, ojo, que esto no es que ha terminado. No estamos exentos de una nueva ola. De una nueva ola. Sí, y somos conscientes de eso. Inclusive es lo que ha ocurrido en el rubro. Muchos restaurantes, muchos bares, muchas discotecas se han transformado, han tenido que sacar permisos de operación, han tenido que sacar nuevos documentos en función de poder establecer este servicio como lo dictamine el MINSA
bajo algunos parámetros que a veces seguimos sin entender. Que Luis, también se han visto varios bares, más que todo en el interior del país, que están tratando de adecuarse a estas nuevas medidas y están teniendo un gasto adicional, es decir, están tumbando paredes, están tratando de alquilar lotes al lado para poder salir. Y es por eso que este 25% les generará esta ganancia para también pagar a sus colaboradores, teniendo una nueva deuda, conociendo también que tiene que comprar un sinnúmero de artículos para poder abrir, también de medidas de seguridad. Y me voy a ir a la pregunta de Guillermo nuevamente, que me ha quedado plasmada en el pensamiento. No podemos solos. Aquí los alcaldes, los representantes, la DGI, Comercio, Industria, Economía y Finanzas, tienen que entender que cada negocio cerrado es una crisis social que se avecina. Cada restaurante que cierra, cada discoteca que cierra es un problema social que se nos viene encima. Yo no creo que ningún gobierno quiera eso. Bueno, no solamente que no lo quieran, sino que, es decir, yo creo que los números pues le han dado la razón hasta cierto punto al gobierno en la parte de salud, pero pues hace un momento, no sé si escuchaste a Rubén Castillo cuando estamos hablando de los números del desempleo, 18.5 con perspectiva que pueden llegar a 30%, es decir, una verdadera catástrofe. Catástrofe, tú lo has dicho, es la decir, palabra es eso, una hecatombe económica. ¿Cuántos se fueron? Cerraron las puertas en marzo del año pasado, ¿y cuántos van a volver? Se ha hecho ese censo dentro de Además, Fernando y Luis, que el problema es que no van a tener los mismos ingresos. Muchísimas de esas personas que están perdiendo el empleo, al principio quizás, pero después van a tener que recortar incluso en el ocio. Y eso es un cálculo que también hay que hacer. en el sector cuartelero. Es correcto. Hace algunos meses se hizo el censo bajo ese mismo cálculo, Guillermo, y el 30% ya no había abierto. Y las expectativas hablan de un 50% de restaurantes que no volverán a abrir. Y discotecas debe ser mucho mayor. Sí, Seguramente porque no muchas tienen el aire libre y pareciera ser junto a la educación, junto a las universidades y los institutos, lo último que va a haber en el ya se puede apreciar en la calle Uruguay. Tú la caminas, no vayas en carro, camínala y te vas a dar cuenta de Calle Uruguay tiene cómo otra se ve perspectiva. el tema, aparte del desastre, ¿no? Municipal, pero ya te das cuenta de cómo va a terminar buena cuando parte. ustedes quieran, también conversamos sobre Calle Uruguay. Yo creo que vale la pena porque es que no solamente hablar de Calle Uruguay, sino que ¿por qué se acabó con el Causeway? O esta vereda que se había hecho en el Causeway de discoteca. ¿Por qué se acabó con Calle Uruguay? Que ya venía cuesta abajo en la rodada cuando terminaron de matarla en el quinquenio pasado. Es decir, No se también puede tenemos que pensar en hablar un país turístico con una Sí. ley zanahoria. Con una ley zanahoria. Antagónicos. Y es lo que te iba a decir, ese acoso de la policía contra el emprendedurismo en ocio. Yo creo que tampoco es normal que se haga esa presión y sobre todo lo que viene. Aparte que todo lo bueno y todo lo positivo para los casinos y todo lo malo para entonces el otro sector. Y también con algunos restaurantes. correcto. ¿Qué hay que hacer aquí? Sí. Así Es que correcto. Luis, como siempre un placer tenerte acá y sobre todo Gracias a ojalá ustedes. que sea una propuesta que camine por el bien de este sector cuartelero que pues está también pidiendo esta oportunidad de reinventarse y de sobre todo de mantener los puestos de trabajo. Gracias, Luis Pinedo. A ustedes. Voy a información Saludos. comercial. Cuando regresemos, pues Alonso Correa